¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar? Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Que así sea, ¿verdad? Para honra y gloria de nuestro Señor. Y bueno, el tema de hoy, siendo santos, veremos a Dios. Y está basado en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Y bueno, saludamos a los que nos están viendo por las redes sociales. Estamos aquí en Cuernavaca, Morelos, en Casa de Oración Plenitud de Gracia, ¿verdad? Y es por la gracia de Dios que estamos aquí. Entonces dicen amén. Hebreos 12:14, por favor, mis hermanos. Se los voy a leer en Reina Valera Contemporánea, versión Reina Valera Contemporánea. Y si gustan seguirme con sus Biblias. Dice así en esta versión. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en Reina Valera dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y miren, el propósito de esta enseñanza es que como hijos de Dios aprendamos a estar en paz con todos al vivir en santidad. Eso implica crecer en santidad y pureza moral. Así estaremos cerca de Dios, en su presencia, y podremos contemplarlo en la vida eterna. Y miren, hoy quiero decirles que en lo natural existen diversas pruebas de calidad o test de calidad. ¿Y qué son, hermano? Alguno podría decir, ¿no? Si no está relacionado con este tipo de situaciones. Bueno, pues una prueba de calidad es un proceso sistemático para evaluar y garantizar que un producto o servicio cumple con requisitos, estándares y especificaciones predefinidas. Su objetivo es identificar y corregir errores o defectos antes de que lleguen al usuario final, asegurando así la satisfacción del cliente y el cumplimiento de objetivos. Eso es un test de calidad. Así que el cristiano, al enfrentarse al día a día, es probado. Es sujeto a una prueba de calidad por parte de Dios. Es decir, es examinado. Dios examina nuestro corazón para saber si estamos en paz con todos, para saber si estamos en santidad. ¿Dios lo puede hacer? ¿Dios puede examinarnos? Sí, ¿verdad? Claro que lo puede hacer, porque Él es Dios, Él es todopoderoso, y nosotros somos sus hijos por amor. Y Él quiere que nos comportemos como verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. La palabra santo significa apartado para Dios, para hacer la voluntad de Dios, lo cual le da honra al Señor. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén, ¿verdad? Pues bien, como punto número 1, Dios demanda vivir en paz con todos. Y esa es la primera parte del versículo base que estamos viendo, ¿verdad? Hebreos 12:14 dice, sigan la paz con todos. En otras versiones, si nos ponemos a examinar otras versiones, dice, procuren vivir en paz, busquen la paz, esfuércense por vivir en paz. Así dice esa primera parte en otras versiones.
Bueno, seguir es una palabra que está en presente indicativo, mis hermanos. Es decir, es una acción prolongada y continua. Seguir viene de la palabra griega dioko, que significa perseguir, practicar, proseguir e ir. Así que Dios demanda a través de esta porción que continuamente estemos persiguiendo, que estemos practicando estar en paz, vivir en paz con nosotros mismos, unos con otros y con todos. Y eso se logra a través de estar en comunión con el Señor, de estar a cuentas con Él, de estar en santidad, apartados para Él, proponerlo en nuestro corazón cada día, tal como lo hizo Daniel cuando estuvo en Babilonia. Recordemos que la paz, mis hermanos, sí, es un fruto del Espíritu en nosotros. Así que al estar en comunión con Él, podremos ver ese fruto de justicia en nuestras vidas. Tal como se lo recomienda Pablo a los romanos, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 14, vamos para allá. Miren que coincide, ¿verdad? Hebreos 12, 14 y aquí Romanos 12, 14. Vamos para allá. Romanos capítulo 12, versículo 14. Está dentro de la porción de los deberes cristianos y dice así esa parte. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Ahí está una forma de estar en paz con todos, ¿verdad? Bendecir y no maldecir. Ay, mi hermano, pero es que usted no sabe cómo me habló, ¿no? Pero podemos bendecir su vida para que no se nos haga una raíz de amargura en nuestro corazón, ¿verdad? Dice en el versículo 14, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. Eso es algo que hacemos cuando venimos aquí a congregarnos, mis hermanos. Nos asociamos con los que necesitan de Dios. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Esta otra forma de estar en paz con todos, ¿verdad? No ser sabios en nuestra propia opinión. No pagar mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice el versículo 18, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, dice el versículo 19, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y este es uno de los versículos que yo le digo mucho a mi hijo, ¿verdad? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es una forma de estar en paz con todos, mis hermanos. Hagamos una ilustración bíblica de alguien que pudo estar en paz con todos. Bueno, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en 2 ocasiones, no sé si recuerdan. Pero en ambas, David perdonó la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque se negaba a matar al ungido de Jehová. O sea, él no tenía
Él no tenía mayor apreciación de sí mismo, David. De esa manera él estaba en paz con Dios y también en paz con los hombres, aún con su propio enemigo. Miren, en la primera oportunidad, David entró en la cueva donde estaba Saúl, y David estaba ahí escondido. Saúl había entrado a esa cueva para descansar. Y aunque pudo haber matado David a Saúl, solo tomó un trozo del manto de Saúl. Eso nada más fue como una prueba de su poder y también de la decisión que él tomó de perdonarlo. Vamos a ver esa porción. Está en primer libro de Samuel, capítulo 24, mis hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Versículo 1. Dice ahí en porción de Reina Valera, David perdona la vida a Saúl en Engadi. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto en Engadi. Y tomando Saúl, ¿cuántos? 3,000 hombres escogidos de todo Israel, 3,000 contra uno. Bueno, también David traía su ejército, ¿eh? Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Se entiende que ahí había un redil de ovejas, ¿verdad? Porque a veces pensamos, ay, ¿cómo no vio a David? ¿Cómo no lo escuchó? ¿No? Ahí estaba, en esa cueva habían ovejas, y en el fondo estaban David y sus hombres. Entonces dice en el versículo 4, los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Vean que esta parte, este versículo, nos hace ver que debemos ser prudentes para saber qué consejo seguir. En ese momento, los compañeros de David le habían dicho, pues ahí está, puedes disponer de la vida de tu enemigo. Es como cuando tenemos una ventaja acerca de alguien que nos ofendió. Si tú tienes la ventaja, dices, pues entonces me puedo vengar de esa persona. En el versículo 5 dice, después de esto se turbó el corazón de David, después de que le cortó el manto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Vean esta figura de sencillez de parte de este varón, de humildad, enfrente de su enemigo, el que lo estaba buscando para matarlo, ¿verdad? Saúl, ¿por qué perseguía a David, Saúl? Porque le tenía un gran coraje, un gran odio, una envidia. ¿Por qué? Porque Samuel había ungido a David, y Saúl sabía que se le había quitado el reino. Pero aun cuando David había sido ungido por Saúl,
el mismo David reconocía que su perseguidor, su enemigo, merecía perdón, ¿verdad? Y que él había sido ungido antes que David. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Saben por qué? Porque así le decían al rey Saúl, pero, pero David no estaba procurando el mal de Saúl. Simplemente Saúl lo empezó a perseguir, ¿verdad? Versículo 10 dice: he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio, dime un momento. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una puya? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano, le dice David. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, dijo: ¿no está la voz tuya, hijo mío David? ¿Qué pasó, mis hermanos? Se conmovió su propio enemigo. Y alzó Saúl su voz, ¿y qué dice? Y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Vean que esta es una forma de estar en paz con todos, mis hermanos. No teniendo una mayor apreciación de nosotros mismos, aun cuando sea nuestro enemigo. Miren, si nos vamos a 2 capítulos adelante, ahí se ve que también David tuvo una segunda oportunidad de volver a matar a David, a Saúl, perdón, ¿no? Ahí en el campamento, él recoge la lanza y un jarro en el campamento donde estaba Saúl. Es decir, David mostró un carácter compasivo, un carácter piadoso. A veces cuando alguien te haga enojar, cuando alguien te moleste, y esto implica, sobre todo cuando estamos en familia, pues piensa en el carácter compasivo del Señor, cómo estaba en paz con todos, ¿verdad? Aquí hagamos una aplicación a nuestra vida de este primer punto. Dice que seguir la paz con todos, ¿verdad? Entonces hagamos una pregunta. ¿Es el anhelo de mi corazón el buscar continuamente la paz? Para de esa manera estar en paz con Dios y con los hombres, con los que me rodean. Hazle una pregunta al que está allá al lado. ¿Tú ves que yo estoy en paz con todos? Bueno, mis hermanos, Dios también demanda santidad.
Dice ahí en la siguiente porción de Hebreos 12:14, ¿verdad? Regrésense para allá, mis hermanos. Dice, y la santidad. Seguid la paz con todos, y luego dice, y la santidad. Bueno, así como Dios nos demanda que continuamente estemos persiguiendo y practicando estar en paz, también nos demanda santidad. Y también eso se logra no como una acción natural o porque nos lo propongamos en nuestra mente. La santidad es una acción sobrenatural del Espíritu Santo que mora en nosotros. Santidad proviene de la palabra griega haigasmos, que significa purificación, en un estado de pureza o integridad. Ahorita me acabo de acordar, ¿no? Decía el pastor Raúl en la prédica del domingo pasado allá en Milpalta, vean cómo está esta botella, ¿no? Es transparente, en un estado de pureza. Bueno, así debemos ser los cristianos, puros, íntegros, ¿verdad? Apartados del mal. Y aprovechando, me voy echando ahí. Así, ¿verdad? Bueno, la santidad es algo que conviene al que ama a Dios. Conviene a la iglesia el estar firme en los estatutos de la palabra de Dios, en la meditación continua, en nuestro andar, tal como lo dice Salmos capítulo 93, versículo 5. Salmos 93, versículo 5. Dice así la palabra de Dios, tus testimonios son muy firmes. La santidad, dice, conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Hace rato estábamos leyendo con mis hijos el Salmo 99 y en el versículo 5 dice, exalten a Jehová nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Entonces vamos a hacer un ejemplo también aquí de esta parte y la santidad. Bueno, la santidad nos lleva a andar como hijos de luz, a estar alertas de nuestro propio corazón y de los demás, a ser verdaderos siervos de justicia, apartados del mal, muertos al pecado y en una vida nueva puesta en Cristo Jesús, tal como le exhorta Pablo a los Efesios, allí en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1, mis hermanos. Dice en Reina Valera, anden como hijos de luz. Dice así la palabra de Dios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Es cierto, ¿verdad? Dios nos recuerda a través de esta porción de la carta a los Efesios que en otro tiempo éramos tinieblas. Entonces, por eso ahora tenemos que estar en santidad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La santidad de Dios, mis hermanos, es como una luz que ineludible, no podemos evitarla. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a Dios mismo, nos hace ver nuestra condición. Por eso es importante exponernos a la palabra de Dios y de esa manera es que podemos estar en santidad. Aquí hagamos una aplicación a mi vida. Procuro estar en luz, procuro estar en santidad cada día para agradar a Dios, para hacer su voluntad. Bueno, como punto número 3, vamos a dar 3 razones por las que debemos ser santos. 3 razones por las que debemos ser santos. 1, o inciso A, porque Dios es santo. Y vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1:13. Dice ahí, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué? Obedientes, que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, ¿sí estoy bien? Sí. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cuando estaba estudiando esta porción, pude ver, ¿no? ¿Quién es el que nos llamó? Dios, que es santo. Cuando escuchábamos la palabra, a veces nos llegaba alguien con un versículo o nos predicaban de la palabra, nos compartían el mensaje, identificábamos que no era nada más la voz de esa persona, era Dios llamándonos. Él es el que nos llamó. Y nos invita ¿a qué? A que seamos santos como Él es santo. Una segunda razón, o inciso B, es porque Él juzgará todas nuestras obras. Y dice ahí en el versículo 17, y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
Condúzcanse, dice, en temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Qué hacemos cuando estamos orando? ¿Qué hacemos cuando leemos la palabra de Dios? Estamos invocando a Dios. Por eso dice este versículo, y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. O sea, aquí entendemos que si estamos pidiendo su ayuda, pues es para comportarnos en santidad, como hijos suyos, y entonces sabemos que Él juzgará todas nuestras obras, mis hermanos. Ahí es donde debe despertarse el temor reverente para estar en santidad. Punto número 3 o inciso C, porque nuestra santificación vale la sangre de Cristo, mis hermanos. Y dice ahí en el versículo 18, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, gracias Señor, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No sé si les ha sucedido, mis hermanos, pero justo esta última parte nos hace recordar que Él murió por nosotros en la cruz. El precio de nuestra santificación, entonces, es su sangre. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Esa es una invitación de parte de Dios también a vivir en santidad. Bueno, vayamos a un ejemplo e ilustración de la Biblia de esta porción. Bueno, Dios le pedía a su pueblo que fuera santo y le instruyó por medio de Moisés que lo fuera. Miren, vamos a Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico 19, versículo 2. Dice ahí la palabra de Dios. Bueno, de hecho desde el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán, porque santo soy yo, Jehová, su Dios, dice. O sea, lo firma, ¿eh? Dice, dales este recado. Y bueno, aquí esta porción, Moisés iba a dictar leyes de santidad y de justicia, mis hermanos. Así es como Dios nos pide que seamos santos. Por eso es que usa a muchas personas que como cuerdas humanas de amor, nos atraen hacia Él, no a nosotros, mis hermanos. Una y otra vez el que esté predicando la palabra, si está verdaderamente en santidad, no va a buscar que pongan sus ojos en nosotros, mis hermanos, sino en el Señor. Nosotros somos imperfectos, cualquiera de nosotros es imperfecto. No a nosotros, dice un salmo, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Ahí mismo en Levítico, mis hermanos, también Dios le habla a su pueblo a través de Moisés. Levítico capítulo 11, versículo 44 dice así, porque yo soy Jehová, su Dios, vosotros por tanto se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen
Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Vean aquí cómo en este versículo, en el 45, nos recuerda de dónde nos sacó el Señor. De Egipto, ¿verdad? ¿Dónde estábamos, mis hermanos, antes de venir a Dios? En pura perdición, en pura maldad, en nuestra maldad. De ahí nos quitó el Señor. Eso es lo que nos está recordando. ¿Y cómo es que podemos santificarnos, mis hermanos? No sé si recuerdan la oración sacerdotal que hace Cristo ahí en Juan capítulo 17. Juan 17:17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, y algunos hasta se lo saben de memoria, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo podemos santificarnos? Meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos va a exhortar. Así que como punto número 4, que es el título de la enseñanza, mis hermanos, dice, siendo santos, veremos a Dios. El texto que estamos usando de base, Hebreos 12:14, dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que al seguir la paz con todos y la santidad, en esta porción, la palabra de Dios nos extiende una hermosa promesa. ¿Cuál, mis hermanos? Que veremos a Dios. ¿Cuál es la condición? Seguir la paz con todos y la santidad. Y mis hermanos, santidad no se refiere a perfección, sino a un estado continuo de mejora, de atención en las cosas de Dios. ¿Sí se acuerdan qué dice el Salmo 37:4? Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo mismo es, ¿cuál es la condición, mis hermanos? Deleitarse en Jehová. Mientras no te deleites, no te va a conceder esas peticiones. Pero yo ya había decretado, mi hermano. Decreto necio porque no estás deleitándote en el Señor, ¿no? Es por eso, ya sí logran identificar que justamente es una falsa doctrina el estar decretando. Para empezar, ¿quién de nosotros es más que Dios como para darle órdenes? No podemos decretar. Y luego, esas doctrinas, o sea, como tal dicen, no, pues tú por fe decreta, ¿no? Pero no ven que debemos estar en santidad. La condición es deleitarnos en el Señor. En el momento en el que nos deleitamos, estar, tener un tiempo de devocional, de intimidad con el Señor en oración, de decirle, Señor, háblame a través de tu palabra. Cuando nos deleitamos a través de eso, entonces Dios comienza, para empezar, nos comienza a cambiar los pensamientos necios que traíamos. Te vas dando cuenta de qué te iba a servir traer un Ferrari cuando tu corazón está todo desviado. Te ibas a volver peor. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué quieres algo que en realidad o tú mismo ibas a echar a perder? Hace tiempo les decía, ¿no? O no sé si di aquí ese ejemplo. Tú le darías un Ferrari, por ejemplo, a un adolescente de 12 años que acaba de aprender a manejar. Le aseguras que seguro tenga un accidente o pierda la vida, ¿eh?
hasta pierde la vida. Pero cuando ves que ya, no, ya tiene pericia, ¿no? Ya tiene pericia para manejar, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Pero ¿qué crees? Pues no hay para el Ferrari, pues te damos un bochito, ¿no? Bueno, pues así es el Señor. Nos pide que nos deleitemos en Él, primero, que estemos en paz con todos, que tengamos santidad. Y de esa manera nos asegura esta porción de la palabra que veremos a Dios. Así es que nos pide que estemos en un estado continuo de mejora. Mis hermanos, estamos justamente en una obra de regeneración. Estamos como estaba Jerusalén cuando llegó Nehemías, ¿se acuerdan? El copero del rey. ¿Y cómo la vio? Estaba así sin muro. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Nos está regenerando a todos, mis hermanos. Estamos también en una obra de santificación. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Y mis hermanos, como decía Pablo, y esto también Dios lo pone así en mi corazón, yo estoy persuadido de esto, dice Pablo. Aquí a los filipenses y aquí también a los hermanos en Cuernavaca, que el que comenzó en nosotros, dice, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues ahí estamos, como barro en manos del alfarero, mis hermanos. A veces a veces fallamos. Pero más falla el que no se expone justamente a la palabra, el que no se goza con el Señor, el que se ausenta, el que no ora, porque se va endureciendo, mi hermano. O sea, es mejor estar como barro en manos del alfarero, mis hermanos. Blandito, pues humilde, exponte a él. Pero si te endureces, ya se puso como piedra, ya no sirve. ¿Sí se entiende? Bueno, aquí pongamos un ejemplo, una ilustración de este último punto. Nuestro Señor, mis hermanos, ahí en el Sermón del Monte, lo expresó como una bienaventuranza. Esta promesa, mis hermanos. Y es una promesa llena de gozo para el que se mantenga en santidad. Vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 8, mis hermanos. Mateo 5, 8. Dice así la palabra de Dios. Aquí está dando el Sermón del Monte, ¿verdad? En las bienaventuranzas, que van del versículo 1 al 12. Y en el versículo 8 dice, bienaventurados, ¿los de qué? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces aquí, miren, cuando vemos la palabra incluso se puede venir intenciones de oración con el Señor. Algo que debemos cuidar mucho los cristianos es la intención. ¿Con qué intención miro a una persona? Si la estoy mirando para desearla, eso me está apartando de la santidad, mis hermanos. ¿Con qué intención digo una mentira? No, pues para quedar bien, pero eso ya te está apartando de la santidad. Señor, quiero ser limpio. Es una bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, limpia mi corazón. ¿Con qué intención le hablo mal a mi esposo o a mi esposa? No, es que es para que se calle. Pero eso te aparta de la santidad. Entonces, si le hablo mal, eso me va a apartar de la santidad. Y quizás sea tropezadero, uno con el otro. Comienza la guerra, ¿no? Casa contra Israel. No. Entonces, como cristiano tengo que vigilar las intenciones de mi corazón. Y si no están siendo correctas,
Señor, limpia mi corazón. Yo quiero ser bienaventurado, 3 veces gozoso, ¿no? Y poder verte, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo cual también nos lo recuerda la palabra de Dios mediante un salmo. Mis hermanos, vamos al Salmo 24, ese lo leímos en esta semana que pasó, en el plan de lectura lo leímos, me parece que el miércoles o jueves. Salmos capítulo 24. El miércoles lo leímos, mis hermanos. Y dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar, en su lugar santo? Es que ya está, yo lo dije en su santo lugar porque me acordé de la alabanza, mis hermanos. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, dice, y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahorita que estábamos en la alabanza, nos recordó al inicio, ¿verdad?, de la alabanza, la pastora, Habacuc 2:4, mis hermanos, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nos lo recordó mediante otro versículo, ¿verdad? Pero hace referencia a Hebreos, perdón, nos lo recordó por medio de Romanos 1:17, pero hace referencia a Habacuc 2:4, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, aplicación a mi vida de esta enseñanza. En verdad deseo de todo corazón, con todo mi corazón, mirar a Dios, poder estar en su presencia en la eternidad. Procuro vivir en paz con todos y estar en santidad. Ese es el anhelo de mi corazón. Esto lo podemos incluso examinar en oración a lo largo de la semana, mis hermanos. Así que, en conclusión, mis hermanos, para estar en paz con todos y vivir en santidad, con la esperanza puesta en Dios, ¿saben qué, mis hermanos? Regocijémonos. Regocijémonos en el Señor. Eso dice Pablo, eso le recuerda Pablo a los filipenses, ahí en Filipenses, en la carta que les escribe, Filipenses capítulo 4, versículo 4, mis hermanos. Dice así, regocíjense en el Señor, ¿cuándo? Cada domingo. Cada que me acuerde. Si tengo ganas. ¿Qué dice? Regocíjense en el Señor siempre, así dice. Otra vez digo, regocíjense, dice Pablo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice Pablo. Esto incluso se los dice recordando que la venida del Señor va a ser como un ladrón, mis hermanos. Entonces, que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Dando gracias a Dios en todo, mis hermanos. En todo. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, dice Pablo en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Pues, ¿quién es la verdad? Cristo, ¿verdad?
¿Y dónde se refleja su voluntad? En la palabra. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensar. Y luego dice Pablo, ¿no? Al final, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Se pone todavía como ejemplo Pablo. Así debemos ser los cristianos, ser un ejemplo de estar en paz con todos, de estar en santidad. Ahí debe estar nuestro mayor esfuerzo, mis hermanos. Y de esa manera se va a cumplir esa hermosa promesa de poder ver a Dios. Siendo santos, veremos a Dios, mis hermanos. Así es que yo los invito a que se pongan en pie para que demos gracias por esta enseñanza que acabamos de recibir, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ministrarnos primeramente tu palabra, Señor. Gracias por tener ese cuidado de cada uno de nosotros y por recordarnos que debemos estar en paz con todos. Gracias, Dios bendito y misericordioso, porque tú te compadeces de nuestras necesidades espirituales. Eres tú, Señor, saciando nuestro corazón, llenando nuestra copa, Señor, hasta saciarla. Tú sabes que te necesitamos cada momento, cada día. Y sabes que necesitamos vivir en paz con todos, vivir en santidad. Pues así como tú nos anhelas y nos has salvado, quieres poner, Señor, ese anhelo en nuestro corazón, para que podamos verte, Señor, en la eternidad. Y Señor, queremos verte. Queremos estar a tu lado, mi Señor. Gracias por lo que estás haciendo aquí, Señor, en Casa de Oración Plenitud de Gracia. Gracias por recordarnos que debemos estar en tu cercanía, mi Señor. Que debemos guardar nuestro corazón, Señor. Como lo dice tu palabra y se lo recordó Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y de esa manera muchos serán salvos, muchos serán bendecidos. Por eso ayúdanos, Señor. Que nuestro mayor esfuerzo sea agradarte cada día, Señor. Permítenos deleitarnos, Señor, en tu presencia. Permítenos, Señor, deleitarnos a través de la oración, de la palabra, apartarnos intencionalmente para ti, Señor. Como una novia que te ama, como una novia que te anhela, mi Señor. Guardarnos en santidad, esperando tu venida. Señor, ven pronto. Aquí está tu iglesia que te anhela. Y por eso, Señor, como una novia que te anhela, que te espera, mantiene encendida su vela, Señor. Porque en cualquier momento, Señor, tú puedes venir. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras faltas.
Perdona nuestras fallas. Mi hermano, mi hermana, si en algo has estado fallando, si no estás en paz con todos, si estás en conflicto con alguien, yo te invito a que pongas esa carga delante de Dios, le pidas perdón, le pidas ayuda. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a estar en paz con todos. Ayúdanos a estar en santidad, mi Señor. Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestras palabras, nuestros actos, nuestras acciones. Señor, ayúdanos. Apartados de ti nada podemos hacer. Señor, límpianos. Limpia nuestro corazón, Señor. Queremos ser bienaventurados. Queremos verte, Señor. Gracias por tu gran amor. Queremos estar a tu lado por siempre y para siempre, mi Señor. Manteniéndonos en paz, estando en santidad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y mi hermano, mi hermana, yo te invito a que en esa actitud de oración, de humildad, de humillación, le podamos alabar, mis hermanos. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Cantemos una vez más. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, en tu lugar, y en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? Dile al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá.
Sí, Señor, manténnos así, Señor, en santidad, permítenos agradarte, mi Señor. Y mis hermanos, yo les invito a que lo sigamos alabando y le pidamos: abre mis labios, Señor, abre mis labios, oh Señor, y publicará mi boca tu justicia, y publicará mi boca tu alabanza aquí en la congregación de los hijos que tú has apartado para ti, mi Señor. Alabemos. Encienda esta ofrenda, es para ti.
Gracias, hermanos, por aquí ese aplauso. Gracias por ayudarnos a través de tu palabra. ¿Cuántos han sido bendecidos a través de la palabra de Dios? Damos gracias a Dios, ¿verdad? Y nos despedimos de la transmisión que está ahí. Le damos gracias a todos los que se conectaron y si Dios quiere nos vemos el jueves en el servicio de las 7 de la noche y el domingo a las 11:30 de la mañana. Que Dios les bendiga.